Ingeniero Andrés Castro, especialista en temas de gestión hídrica. Ingeniero, buenas tardes, muchas gracias. Un saludo, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo y a ver, conversamos. Sí, justamente estábamos comentando, estábamos hablando hace unos instantes con el ingeniero de Cultivida, Rubén Carrasco, director ejecutivo, y nos manifestaba que lamentablemente, bueno, sabemos que se requiere más infraestructura hídrica en nuestro país, pero también se requiere el mejor manejo para que llegue el agua, sobre todo a las poblaciones, ¿no? Más eficiencia en el manejo del agua. En Cajamarca, ¿cuál es la situación? Bueno, yo creo que concuerdo con el planteamiento del ingeniero, necesitamos infraestructura hídrica a nivel de toda la sierra peruana, porque usted sabe, en la época de invierno en la sierra llueve bastante, pero lamentablemente se desperdicia el agua, se pierde tanto al Pacífico como al Atlántico y no logramos retenerlo. ¿Eso qué implica? Realmente debe haber una gran cantidad de reservorios de diferente tipo y tamaño, pero también que esa es una cosecha de agua, pero también hay que trabajar el tema de la siembra de agua. Yo creo que en la sierra fundamentalmente hay que hacer trabajos de reforestación que permiten siembra de agua y además acequias de infiltración o zanjas de infiltración, como lo llaman algunos técnicos, que se permita durante el invierno infiltrar el agua de lluvia y realmente recuperar manantiales y hacer lógicamente el esquema de reservorios que ha planteado el colega anterior y que concuerdo, a nivel de sierra tiene que haber una mayor cantidad de reservorios, tiene que haber un sistema de reservorios andinos que nos permita retener el agua de lluvia. Ujú. ¿Hay una eficiente seguridad hídrica en el Perú, ingeniero? A ver, habría que verlo en la gestión. Yo creo que la gestión es muy deficiente, Ujú. porque si miramos la cantidad de agua que se pierde a los mares, tanto Pacífico como el Atlántico, y que se genera en la sierra fundamentalmente por la lluvia, estamos desperdiciando un 70% del agua, es decir, son miles de millones de metros cúbicos de agua que no se utilizan. Entonces, la gestión es totalmente deficiente. Si no hay sistemas de retención de agua, si no hay sistemas de infiltración de agua, no vamos a poder utilizar esa agua. Y eso sucede, además que genera daños en la época de mucha lluvia, ¿no? Y creo que si usted me dice agua, existe, pero no lo estamos manejando en forma adecuada, sobre todo en la sierra. Ujú. ¿Y eso por qué se da? ¿Por falta de una capacidad en las propias autoridades? ¿Falta presupuesto? ¿Qué es lo que sucede? Porque Yo creo que siempre, se todos los años conjugan las hablamos de dos eso, ¿no, ingeniero? cosas. Se conjugan las dos cosas, ¿no? Por un lado hay desconocimiento. Esto de la siembra y cosecha de agua no es un tema nuevo, eso lo venimos hablando desde el siglo pasado, pero lamentablemente pues no había una decisión política de implementar el sistema, incluso no lo hay en muchas regiones de la sierra, no hay esa decisión política, por ejemplo, de hacer una verdadera siembra de agua. Vuelvo a reiterarle, eso implica acequias de infiltración, eso implica reforestación, de tal manera que todo el agua de lluvia se infiltre y podamos hacer esa siembra y esa cosecha posterior. Y lo otro es el sistema de riego tecnificado a nivel de parcela, porque todavía vemos en muchos sitios donde se está implementando algunos reservorios, pero se sigue regando por escorrentía, entonces no estamos aprovechando eficientemente el agua. Ambos casos son gestión. Y lógicamente, reitero, es que decisión política y luego asignación de recursos, porque si no hay recursos, ¿cómo se pueden construir esa infraestructura de riego? Ujú. Por eso es muy importante también la participación de las empresas privadas, ¿no, ingeniero? Es que se puede hacer alianzas público-privadas, construir reservorios, por ejemplo, bajo este esquema de alianza público-privada. Hay empresas que pueden hacerlo, pero pasa por la decisión política que tomen los decisores del momento, ¿no? Porque si el gobernador, el alcalde o el gobierno nacional no toma la decisión política de hacer la participación con las empresas privadas, pues las empresas privadas tampoco lo van a hacer. Entonces creo que allí es donde necesitamos realmente construir todos desde la base, desde la ciudadanía, la necesidad de una utilización adecuada del agua. Ujú. Y también hay mucha burocracia, ¿no? Por ejemplo, mire, hemos estado hablando nosotros desde hace cuánto tiempo lo que corresponde a Cajamarca, esta presa de Chonta, y ha pasado mucho tiempo y hasta ahora pues no se hace realidad, ¿no? Esto con el paso de los años incluso ya llega a ser insuficiente porque hay más necesidades, crece la población, entonces se va cortando esta brecha, ¿no?
Claro, y que fíjese, en Cajamarca tenemos varios proyectos de ese tipo. Uno es el Chonta, otro es Chochoguera, otro es Potrerillo. Yo podía enumerarle unos 20 proyectos Ujú. que la gran mayoría están trabados. Trabados por diferentes situaciones, ¿no? Algunas por deficiencias técnicas, otras por problemas, por ejemplo, de sociales que no dan la autorización. El caso de Chonta es un ejemplo típico de eso, ¿no? Ha habido mucho problema social en el entorno, mucho manoseo en el entorno, y lamentablemente no se ha tomado la decisión y digamos, la perseverancia de hacerlo. El Chonta tiene que hacerse para mí. Hay mucha gente que dice que el Chonta no es un problema, pero así como el Chonta, reitero, hay muchos reservorios que se pueden hacer tanto en Cajamarca como en toda la sierra del país. Es que también se mezcla y se interviene, ya no se ve tanto lo técnico porque se mezcla con la política, ¿no? Sobre todo en las épocas de que vienen ya las elecciones, hay gente que desinforma a la población y esto pues indudablemente que genera este tipo de retrasos. Claro, ahí es donde tiene que realmente haber una participación de los técnicos. En el Perú hay muchos técnicos que conocen a la perfección este detalle y que no deben permitir que se manosee ese desinforme. Por ejemplo, en Cajamarca el Chonta hasta ahora dice no, que la culpa que no haya en Cajamarca por el Chonta es por la empresa minera. ¿Y qué tiene que ver eso con la empresa minera? Ujú. Entonces creo que son totalmente distintos, pero hay gente política que maneja ese tema. Entonces yo creo que ahí es donde hay que aperturar un diálogo muy amplio y ver realmente cuáles son las alternativas, porque el agua va a ser un problema permanente con esto del cambio climático, siempre va a haber veranillos, veranos, siempre va a haber excesos, y entonces cuando hay excesos de agua hay que aprovechar para poder retenerlo, porque si no después vamos a estar sufriendo y llorando en el verano. Entonces ahí, vuelvo a reiterar, los técnicos tienen una posición muy clara, creo, en este sentido, y hay muchos técnicos en el país, en Cajamarca los hay, y ¿qué falta? La decisión política, y un poco puede dejar de lado aquellos temas politiqueros, porque más que políticas son politiqueros, que no nos conduce a nada bueno, simplemente es oposición por oposición, porque quien se opone debería plantear una alternativa. Frente a eso me opongo, pero ¿qué cosa estamos haciendo? ¿O qué cosa podemos hacer? Y ahí, entonces, creo que podríamos ampliar, armar una buena discusión y sacar una conclusión. Pero en síntesis, amigo, es una decisión política para poder hacer estas obras. Importante entonces el diálogo por parte de todas las autoridades, hacer saber a la población de los proyectos que existen y los beneficios que van a ser para ellos. Muchas gracias, ingeniero, por este contacto aquí en RCR. Muy amable. No, a usted muchas gracias, y un gusto platicar con sobre un tema tan importante como es el agua, que va a ser un problema del futuro realmente. Así es, muchas gracias al ingeniero Andrés Castro, especialista en temas de gestión hídrica.